Hola, ¿qué tal, jóvenes? Nuevamente estamos aquí como cada semana. Vamos a iniciar, como de costumbre, compartiendo nuestra pantalla para así mostrarles nuestra presentación. Ok, esta actividad es de primer año. La materia es de tecnología con énfasis en informática. Ok, esto es para nivel secundaria, jóvenes. Su amigo y servidor, el profesor Tadeo. El tema es las acciones técnicas en los procesos artesanales. Esta actividad a distancia, jóvenes, corresponde a la primera semana del mes de febrero del presente año. El aprendizaje esperado emplea herramientas, máquinas e instrumentos como extensión de las capacidades humanas e identifican las funciones que se delegan en ellas. Los puntos que se deben tomar en cuenta para esta clase a distancia es anotar y contestar las 4 preguntas citadas en la tercera diapositiva, ¿sí? Para hacérmelo llegar como evidencia. Siguiente punto es escuchar y poner atención a la clase del tema, lógicamente, las acciones técnicas en los procesos artesanales. Y al igual, observar el video que se muestra las técnicas y los procesos productivos artesanales con ejemplos. Realizar la actividad que se les pide en la última diapositiva y hacerme llegar sus evidencias a través de la aplicación de WhatsApp. Aquí, recuerden, tiene mi número telefónico para hacérmelo llegar. Cada imagen debe llevar el nombre completo, grado, grupo, ¿sí? Y la fecha que corresponde. Pues las acciones técnicas en los procesos artesanales, jóvenes, es de mucha ayuda. Tanto es así que pues vamos a tomarnos el tiempo de revisar el proceso de producción artesanal, jóvenes, desde el punto de vista del sistema ser humano-máquina que estudiamos en unas secciones anteriores, en clases, en semanas anteriores también lo mencionamos, jóvenes. Es posible afirmar que en él intervienen primordialmente solo 2 de sus 3 componentes, jóvenes. El sistema ser humano-producto, ¿sí? Y el sistema ser humano-máquina. El tercer elemento del sistema máquina-producto aparece, pero en muy raras ocasiones, no en todas las actividades, no en todas las acciones. En el proceso productivo artesanal, la vinculación entre el artesano y la materia prima, jóvenes, esto hace que pues la materia prima que se vaya a transformar, ¿para qué? Pues para satisfacer una o varias necesidades, ¿sí? De cualquier tipo de producción técnica que sea. Debido a que la producción de artesanías, jóvenes, suelen ser realizadas por un grupo pequeño de artesanos que transforman las materias existentes, jóvenes, de cada región, de cada zona, ¿sí? Transforman esa materia prima en algún producto, ¿sí? Para satisfacer alguna necesidad. Es difícil pensar en la aplicación en los procesos automatizados en este tipo de sistemas, jóvenes, en los que no interviene el ser humano. En realidad, jóvenes, cuando se realiza un valor de un producto artesanal, cuanto más evidente sea la destreza aplicada para su creación, más difícil, más complejo sea, jóvenes, va a ser más apreciado, ¿sí? O será más, al momento de ser más apreciado, claro, lógicamente que en dinero costará un poquito más, ¿ok? A esto, jóvenes, yo les pido de favor que me ayuden a contestar estas 4 preguntas y hacerlos llegar como evidencia. Es la número 1, ¿cuáles son las acciones técnicas de los procesos artesanales? 2, ¿cuál es la importancia de las acciones instrumentales? Número 3, ¿cómo participa, jóvenes, el ser humano en cada fase del proceso? ¿Cuál es la importancia de las acciones de regulación y control en las técnicas de comunicación artesanal? Después de contestar esto, o si no lo pueden contestar aún, lo quieren contestar al final del video, no hay ningún problema. Ok, iniciamos con el tema en la cual, pues vamos a centrarnos un poquito más. Dice, las acciones técnicas en los procesos artesanales.
Jóvenes, las acciones técnicas corresponden, ¿sí?, al conjunto de actividades planificadas, ¿sí?, e intencionadas que se ejecutan ¿con qué? Con la finalidad de que de satisfacer una necesidad o resolver un problema. Es decir, para transmitir una situación real a una situación ideal, ¿sí? Dentro de las acciones técnicas se encuentran las acciones estratégicas que establecen los propósitos y las metas del proyecto, para la cual es necesario aplicar dos conceptos, jóvenes. Conceptos que deben tomar en cuenta. Para cualquier aplicación, para cualquier acción que ustedes vayan a realizar, siempre deben tomar en cuenta la eficacia y la eficiencia. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, a lo mejor los términos como que son parecidos, pero no. La eficacia, jóvenes, es la capacidad de lograr el efecto que se espera con exactitud y precisión tras la realización de una acción o de dicha acción. ¿Qué quiere decir? Que llega a la eficacia al 100%, llega a ser exacto lo que uno desea o lo que pretende alcanzar. Y la eficiencia no es otra cosa más que es la acción, fuerza, producción, ¿sí? ¿Qué es lo que da a entender de acuerdo al el concepto que proviene del latín? Eso es lo que significa la eficiencia, ¿sí? Que pues que es acción, fuerza, producción. Y se define como la capacidad de conseguir un objetivo determinado sin desperdicio de materiales, tiempo o energía. Se puede ser eficiente sin ser eficaz y viceversa también, ¿eh? En un proyecto ideal se reúnen ambas capacidades. Por un lado, significa la eficiencia, que solo ocupas el material que necesitas, solo eso, no desperdicias. Y la eficacia, que obtienes o el logro o la capacidad de logro que uno espera es se espera con esa exactitud lo que uno trata de alcanzar, ¿ok? Las acciones técnicas en los procesos artesanales, jóvenes, el concepto de producción tiene que ver directamente, ¿sí?, con el propósito que permite convertir los recursos naturales en productos determinados o finalizados o terminados por completo. Que claro, que les sean útiles a quienes, pues a las personas, ¿sí? Este proceso puede llevarse a cabo de dos maneras: producción artesanal y producción industrial. Vamos a ver en qué consiste. Pues claro, la producción artesanal, ¿sí? Pues antes de ver estos dos conceptos, jóvenes, existen, por ejemplo, en algunos lugares, en algunas zonas, que confunden algunos productos artesanales con producción artesanal. Y en esta parte, jóvenes, mi intención es que ustedes sepan identificar, sepan ustedes qué hacer con ellos. Decir, ok, esta es la característica de un proyecto, perdón, de una producción artesanal y esta de una industrial. ¿En qué consiste la producción artesanal? Es donde interviene personas y herramientas en la elaboración de producto. Si bien los trabajadores aumentan el valor de los objetos que elaboran por el tiempo y el esfuerzo que se requiere, son también esos puntos en contra, jóvenes, ya que no pueden producir muchas piezas y estos deben de venderse, claro, a un precio mayor, porque si no, no resulta, pues para el pago de los artesanos. Y la producción industrial, jóvenes, requiere de un menor tiempo y esfuerzo para obtener un producto determinado, debido a que la mayor parte del trabajo es realizada no por una persona, sino incluida más, en estos casos, maquinaria,
o varias máquinas. Esto permite producir ¿qué? Grandes cantidades de productos. Y con esto conlleva a tener un precio más bajo en producción. Y ahí vamos, pues, no compitiendo, ¿sí? A lo mejor desacreditando en cuestión de ganancias a producción artesanal, ¿sí? Esa es la diferencia. En una es donde interviene directamente la persona y algunas herramientas. Y en la producción industrial es donde interviene a lo mejor una persona, pero varias máquinas y producen en grandes cantidades. Y en la artesanal solo producen un producto por persona. Es pues muy poco. Ok, las características de los procesos artesanales jóvenes, las acciones estratégicas, las acciones instrumentales y la participación del ser humano en cada una de las fases del proceso, a esto nos lleva a que las acciones estratégicas son de suma importancia en los procesos artesanales. ¿Sí? Pues ¿para qué? Para lograr los objetivos, perdón, y las metas establecidas. En estas se encuentran la planeación y la organización del proceso. ¿En qué consiste? Bueno, en primer, jóvenes, aquí en el punto, el primer paso consiste en detectar una necesidad para satisfacer, reconocer las características y requerimientos que se debe de cumplir. Por ejemplo, ¿qué es lo que se debe tomar en cuenta? Pues, ¿qué necesidad hay que satisfacer? ¿Dónde surge la necesidad? ¿Cómo se puede satisfacer? ¿Qué calidad se debe tomar del producto? ¿A qué mercado se debe dirigir este producto? ¿Cuándo debe satisfacer esa necesidad? ¿Cuál es el tiempo de elaboración de ese producto? ¿Qué insumos vamos a ocupar? ¿Qué otras alternativas ya existen para satisfacer esa necesidad? ¿Ok? Una vez detectada la necesidad, es indispensable plantear alternativas de solución, ¿sí? Plantear alternativas de solución y valorar los pros y los contras de cada uno o de cada una de estas alternativas. Después de haber valorado las diferentes opciones, se debe buscar la información necesaria. ¿Para qué? Para seleccionar la alternativa que más nos convenga, ¿sí? El siguiente paso consiste, jóvenes, en realizar la planeación y organización del proceso. En estos dos elementos se debe tomar en cuenta unas preguntas, como son, ¿qué? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Sí? En la planeación y la organización. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y pues movemos esto para que no se estorbe. Listo. Un paso de gran relevancia consiste en realizar las tareas y actividades que se requieren para elaborar el producto, así como de definir el proceso de producción que se va a seguir. En este apartado es conveniente realizar un estudio de tiempo y movimientos requeridos ¿para qué? Pues para la ejecución de dicha actividad, con el fin de que de eliminar las acciones innecesarias, ¿sí? Redundantes o que no aporten ningún valor al producto. Para ello, vamos a mencionar dos. Decíamos que hace un rato que era el estudio de movimientos y el estudio de tiempos. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, en el estudio de movimientos, acá, esa es la técnica donde se considera el estudio y análisis de los movimientos que se efectúan para realizar una actividad o ejecutar un trabajo en específico. Por ejemplo, al trazar algo, el movimiento de la mano, al momento de utilizar la pala, estamos haciendo cierto movimiento, el poder brincar, ¿me entienden? Y el estudio de tiempos, esa es la técnica que se emplea ¿para qué? Pues para satisfacer el estándar de tiempos, ¿sí? De tiempos permitibles que se van a utilizar en la realización de las actividades
a ciertas tareas determinadas con la debida consideración de la fatiga, las demoras y algunos retrasos personales. ¿Ok? Bueno, aquí pongo unos ejemplos, miren, aquí tengo unas imágenes y el uso del compás que ven acá, las pinzas o algunas otras herramientas que ven aquí, son acciones instrumentales, jóvenes, ¿eh? Y pues las acciones instrumentales contemplan el uso de los medios técnicos, tales como instrumentos, herramientas y máquinas para desarrollar el proceso en forma productiva y eficiente, ¿sí? En los procesos artesanales es muy importante el análisis, la evaluación y la selección de instrumentos, herramientas y máquinas que se van a utilizar o que se van a emplear, así como la ejecución adecuada de las acciones que intervienen en el proceso. Igualmente, es muy importante el desarrollo de planes de formación y capacitación de las personas que intervienen ¿en qué? En los procesos, los cuales se realizan de persona a persona, es decir, de artesano a aprendiz, ¿sí? Y a elaborar el documento de los procesos detallado de cada una de las acciones que intervienen en el proceso productivo es una labor relevante en cualquier ámbito, ya que constituye un área de oportunidad y mejora importante en los procesos de producción artesanal, con el propósito de ¿qué? De contar con documentos que integran los saberes de artesanos en la elaboración de productos. ¿Okay? Para ello, jóvenes, para que quede un poquito más claro, les voy a reproducir un pequeño video, espero que nos ayude a entender ese tema. Pongan atención. Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estudiar el tema las técnicas y los procesos productivos y artesanales. Recuerda que la información que se mencione en este video la vas a utilizar para poder realizar la actividad que compartiré contigo. Puedes poner pausa en cualquier momento del video y escribir los apuntes que necesites. Comenzamos. ¿Qué es una artesanía? Es un objeto producido en forma manual, con poca intervención de herramientas y máquinas, empleando materias primas locales y procesos de transformación y elaboración transmitidos de generación en generación, con las variaciones que le imprime la creatividad individual del artesano. Las características de los procesos de producción artesanales. El proceso técnico artesanal tiene características e implicaciones especiales, como por ejemplo, lo realiza una sola persona. El resultado final guarda relación directa con las habilidades del artesano. Produce pocos artículos. Proceso manual con herramientas rústicas. Prescinde con frecuencia de planos, por lo que cada producto es diferente. Los errores de construcción se consideran parte del producto. No hay automatización en las etapas del proceso. El producto es espontáneo y variable. No se acopla a un estándar, por lo que es prácticamente imposible acoplar productos fabricados por dos artesanos. Ahora vamos a observar algunos ejemplos de actividades o profesiones artesanales. También hay un producto hecho a través del barro. Aquí igual, el poder ensamblar una máquina es algo artesanal, lo hace uno manual. Así. El mantenimiento de algún equipo, de alguna maquinaria. La costura, al igual, la elaboración del pan, ¿sí? Un cocinero, un chef. Y con eso terminamos el video sobre las técnicas y los procesos productivos y artesanales. Escríbeme tus comentarios debajo del video para saber si esta información te ayudó a realizar. Ok. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien. La participación del ser humano es un factor clave en el desarrollo de los procesos artesanales, jóvenes, debido a que es precisamente el artesano el dueño del proceso, jóvenes, ¿sí? No solo del proceso, sino también del conocimiento tradicional y del saber cómo
o qué se requiere para la elaboración del producto. Además, es quien realiza las acciones estratégicas, instrumentales y de control al frente del desarrollo de cada una de las actividades del proceso, como las capacidades de observar, analizar, actuar y tomar decisiones en el tiempo que corresponda. Vamos a ver las características de producción artesanal. Una de las producciones artesanales, jóvenes, es que se realicen en forma manual y el uso de instrumentos de trabajo sirve para auxiliar al producto. Así la técnica para producir es esencialmente individual y se adquiere por aprendizajes y hábitos. Con la transformación de organizaciones artesanales, de organización artesanal, perdón, se dejaron de... bueno, a todo esto, la organización artesanal, de uno o de otra manera, dejaron de producir objetos que ya no eran necesarios en la sociedad moderna. Y algunos otros dejaron de producir porque los artesanos no pudieron competir con los productos industriales. Y lo vivimos en carne propia. Vamos a ver en qué consiste el sistema ser humano-máquina. Pues bueno, el sistema ser humano-máquina, todas las técnicas las define el sistema ser humano-máquina, jóvenes, y la describe la interacción entre los operarios, medios técnicos e insumos, ¿para qué? Para la elaboración de un producto. Y ahí, bueno, aquí coloqué algunos ejemplos. El manejar un auto también es el sistema ser humano-máquina. Es un ejemplo. El otro sistema, persona-producto, en esta se caracteriza porque el conocimiento completa, es un conocimiento completa de todas las propiedades de los materiales, el dominio de un conjunto de gestos y saberes técnicos, ¿para qué? Para la obtención de un producto y para la realización directa o muy cercanas a las personas que establecen ese tipo de material y los medios técnicos empleados en el proceso de transformación, ¿para qué? Pues para obtener el producto. Un ejemplo, les puse una imagen, la elaboración de algún producto hecho a barro, ¿sí? Ahí va directamente la persona y el producto, desde que lo inicia hasta que lo termina. ¿Okay? El sistema persona-máquina, la relación entre los gestos técnicos y los materiales es directa o indirecta, puede ser también, por lo que los gestos y conocimientos se simplifican y entonces destaca el vínculo de la persona con la máquina. El sistema es caracterizado de proceso artesanal y fabriles. ¿Sí? Ejemplo, aquí les puse una imagen donde el pan, ¿sí? O el panqué, a la ayuda de la persona, utiliza una máquina pues, para hacer las rebanadas y utilizar el famoso pan para hacer los famosos sándwiches. ¿Ok? El sistema máquina-producto, esta categoría, jóvenes, es integral. ¿Por qué? Porque los procesos técnicos que incorporan la máquina son automatizadas de diversas clases en las cuales ha delegado diversas acciones humanas, que significa que ya no hay personas o cierto número de personas, puede haber solamente una persona, pero varias máquinas, como ven aquí en la imagen, en el ensamble de autos. ¿Ok? Pasamos a la siguiente y nos dice, y vamos a hablar ahora de los procesos artesanales en el procesamiento de la información. Ok, la tabla de contar o ábaco antiguo es un dispositivo cuya base es un trozo de madera de metal o con líneas pintadas, ¿sí? Pintadas o con ranuras talladas, ¿para qué? Pues para contar y realizar cálculos que se mueven las cuentas, ya sea en las líneas o en las ranuras. A esto se le llaman procesos artesanales en el proceso de información. Bueno, continuamos. El ábaco, cuyo origen se remonta a más de 2 millones de años antes de nuestra era, jóvenes. Es un instrumento, porque no fue, lo sigue siendo, construido en un marco de madera que contiene barras de metal, por lo que se deslizan se deslizan cuentas, ¿sí? Las cuales permiten o están representadas a través de unidades, decenas, centenas, unidades de millar, etcétera, con base en su posición. Fue empleada en la Edad Media por
por algunos mercaderes en toda Europa y el mundo árabe. Y aún así se emplea en el Medio Oriente, Rusia, China, Japón y Corea. Aquí les puse unas imágenes relacionadas con el abaco, ¿sí? Y aquí también es el poder calificar o el poder escribir o hacer algo a través de la libreta. Estamos haciendo un sistema un proceso artesanal de información, ¿sí? Vamos a ver las acciones de regulación y control. Su importancia en las técnicas de comunicación. Ok. Las técnicas de comunicación permiten transmitir el conjunto de conocimientos implicados en las técnicas. Dicha transmisión puede realizar de acuerdo con las siguientes modalidades: entre el artesano y su aprendiz, ¿sí? De una generación de artesanos a otra. En un sistema educativo, por ejemplo, el instructor y los estudiantes. Esa es la técnica de comunicación. Y las acciones de regulación y control son de suma importancia en las técnicas de comunicación, tanto para el artesano como para el aprendiz, durante el periodo de capacitación, incluyendo la transmisión de conocimientos en el desarrollo de habilidades y destrezas, y el énfasis en actitudes o valores. Es preciso desarrollar el último punto, siempre en busca de lograr los fines y las metas establecidas, ya que el propósito de este tipo de acción consiste en verificar que en cada una de las acciones que se va a realizar o se ha planeado, en caso de no ser así, se ejecuten algunas o correcciones correspondientes. En lo referente a las técnicas de comunicación relacionadas con el procesamiento de información y las técnicas de información, jóvenes pueden aprovechar el potencial relacionado con el empleo de las tecnologías de información y la comunicación, o sea, las TICs, para desarrollar competencias y el uso de las herramientas informáticas. Ya para finalizar, jóvenes, pues, bueno, antes voy a colocar esto acá, perfecto. Quiero que me ayuden a contestar estas dos pequeñas actividades o preguntas y me lo hagan llegar como evidencia. La número 1 dice: representen mediante un producto multimedia o bien a través de recortes de revistas, periódicos o fotografías las fases de intervención humana en el desarrollo de un proceso artesanal realizado en su comunidad y envíenlo como evidencia. Ustedes van a ver, no es necesario salir, solo investigar con sus familiares, ver qué actividad hay o qué proceso artesanal hay en su colonia, en sus alrededores, y plasmar su procesamiento a través de recortes. ¿Okay? La número 2, a través de una tabla hecha en Microsoft Word, en caso de que tengan computadora, en caso de que no, hacerlo en su libreta de apuntes, escribir un producto artesanal de tu comunidad o colonia y describir qué necesidades satisface, qué materia prima utiliza y qué medios técnicos. ¿Ok? Ya tienen esos 3 conceptos, o sea que no hay ningún problema. Y para que finalmente esto me lo envíen como evidencia, recuerden que me lo envían a mi número personal a través de la aplicación de WhatsApp. Cada fotografía que me envíen debe llevar su nombre completo, grado, grupo y la fecha actual de esa actividad. Jóvenes, pues es así como hemos concluido una vez más la explicación de esta actividad de la presente semana. Pues no me queda otra más que despedirme. Cuídense mucho. Espero que estén bien y nos vemos la siguiente semana. Bye.